Hoy tenemos sobre la mesa un documento fechado, curiosamente, el día de hoy, 13 de diciembre de 2025. Se titula Optimización estratégica del desempeño, el nuevo perfil del visitador médico latinoamericano. Y lo firma Alexander Persant-Colell, que es el director de la Escuela Iberoamericana de Visita Médica Profesional. Eso es, y es en esencia una hoja de ruta para reinventar una profesión con muchísima tradición. Totalmente. El autor parte de una premisa que, bueno, es bastante audaz. Dice que la calidez en el trato, la relación personal. Que son el pilar de la visita médica en Latinoamérica, vamos. Exacto. Pues dice que ya no bastan, que se han convertido en el punto de partida, pero no en el factor que marca la diferencia. Claro, la misión que él propone es transformar al visitador en algo que llama consultor de soluciones de salud. Y nuestro objetivo hoy es desgranar esa propuesta. Porque plantea un cambio de mentalidad radical, ¿no? Impulsado por la estrategia, por la tecnología, para superar dos obstáculos gigantes. La saturación de las consultas y las cada vez mayores restricciones de acceso. Así es. No se trata de eliminar el factor humano, ni mucho menos, sino de blindarlo, de hacerlo más efectivo, dejar de improvisar y pues empezar a actuar con una precisión casi quirúrgica. Pues empecemos por ahí, por el recurso más escaso y, según el autor, el que peor se gestiona, el tiempo. ¡Ah, el tiempo! El documento ataca directamente un error que él considera endémico, y es planificar la ruta diaria por cercanía geográfica en vez de por potencial estratégico. Que es la forma más intuitiva de hacerlo, ¿no? La más lógica a primera vista. Pero también la más ineficiente. Claro. El autor lo describe como pensar en el territorio como un mapa físico, cuando debería concebirse como un mapa de oportunidades. Y son dos cosas completamente distintas. Y el ejemplo que utiliza es demoledor, la verdad. Pinta la imagen de un visitador en Bogotá o en Ciudad de México, perdiendo 3 horas en el tráfico para ver a un médico de bajo potencial con la única justificación de que le quedaba de camino. Es la definición perfecta de estar muy ocupado sin ser nada productivo. Totalmente. Para combatir esa inercia, introduce un concepto empresarial que todos conocemos. El principio de Pareto, la regla del 80-20. Exacto. La idea es que probablemente el 20% de los médicos de tu fichero te generan el 80% de los resultados. Así que la primera tarea estratégica, la más importante, es identificar con precisión a ese 20%. Y a partir de ahí propone una táctica muy visual que llama los pokers de ases. Cada día tus 4 o 5 médicos clave, tus ases, y construir la ruta, digamos, alrededor de ellos. Ellos son el objetivo principal. Y el resto de visitas, que también hay que hacerlas, se convierten en secundarias, ¿no? Como de mantenimiento. Y las encajas en los huecos. Justo. Pero el núcleo del día, el objetivo de alto valor, está protegido. Esto te obliga a una microsegmentación muy, muy rigurosa. A saber no solo quién es quién, sino por qué es importante para ti hoy. A ver, suena muy lógico en teoría, pero ¿no es una estrategia un poco arriesgada? ¿En qué sentido? Pues, ¿qué pasa si te centras en tus 4 ases y justo ese día, por imprevistos, por lo que sea, ninguno puede recibirte? Has perdido el día entero. Es una objeción muy pertinente, la verdad, y el documento la aborda de forma indirecta. La clave no es la rigidez, sino la priorización. Vale. Tener un plan A centrado en los ases no impide tener un plan B con médicos de potencial medio en esa misma zona. La diferencia es que dejas de dedicar tu mejor energía y tu tiempo de máxima concentración a objetivos de bajo impacto. Se trata de dirigir el esfuerzo, no de apostarlo todo a una sola carta. Entiendo. Es una cuestión de enfoque. Y esa idea conecta con otra distinción que me parece el verdadero núcleo de su argumento. La diferencia entre la visita de cortesía y la visita de valor. Que esto es un cambio de paradigma total. La visita de cortesía es la visita pasiva. El clásico, hola doctor, pasaba a saludar y a dejarle unas muestras. Eso es. Estás presente, cumples con el expediente, pero no aportas nada que justifique el escaso tiempo del médico. El impacto, según el autor, es casi nulo. En cambio, la visita de valor es proactiva. Es llegar con una solución, con información personalizada. El ejemplo que da es clarísimo. ¿Cuál era? Doctor, sé que atiende a muchos pacientes diabéticos con insuficiencia renal. Revisando las guías recientes, he visto que nuestro producto se ajusta a ese perfil por su seguridad a nivel renal. Le he preparado este resumen de una página. Fíjate en el cambio. Dejas de ser un repartidor y te conviertes en una fuente de información filtrada y relevante.
No le llevas un estudio de 20 páginas. Le llevas la conclusión que a él le interesa. Exacto. Le estás ahorrando tiempo y le estás ayudando a resolver un problema. Ahí es donde se construye una relación profesional sólida, más allá de la simple simpatía. Claro, y si el problema de base es la gestión del tiempo y la estrategia, pues la palanca para ejecutar ese cambio es, inevitablemente, la tecnología. Desde luego. Y en este punto el documento se vuelve tremendamente práctico, casi un manual de usuario. Sí. Y eso se agradece. No se queda en la teoría del hay que optimizar, sino que te dice cómo, con qué herramientas, y muchas de ellas son gratuitas. Propone como un kit de herramientas digitales para el día a día. Para el primer gran problema, el tráfico, que define como el enemigo número 1 de la productividad en Latinoamérica, Que lo es, vamos. recomienda Waze o Google Maps, pero el truco no es la aplicación en sí, sino cómo usarla. No se trata solo de un GPS para ir del punto A al B, ¿verdad? No. La propuesta es más sofisticada, usar la función de listas guardadas. Ah, vale. Crear listas específicas como zona hospitalaria jueves o consultorio sur viernes. Esto te permite visualizar en el mapa los grupos de médicos, los clústers y planificar movimientos lógicos. Para evitar cruzar la ciudad sin necesidad. Es una forma de poner un orden visual al caos del tráfico. Me gusta. Luego pasa a la gestión de la información del cliente. Habla de la importancia de tener un CRM, un gestor de relaciones. Y lo interesante es que anima al visitador a crear el suyo propio si la empresa no se lo da, usando herramientas como Trello o Notion. Exacto. Y aquí es donde la tecnología se pone al servicio de lo humano. La idea es crear una tarjeta, una ficha digital por cada médico. Y en esa ficha, además de los datos obvios, Especialidad, centro de trabajo. claro, anotar lo que el autor llama oro puro relacional. ¿Y a qué se refiere con eso? A los detalles personales, el nombre de su asistente, sus aficiones, si sus hijos están en la universidad, la fecha de su cumpleaños. Es información que se obtiene escuchando de verdad en las conversaciones. El uso práctico es inmediato, claro. Antes de entrar, revisas la ficha en el móvil. Y la conversación puede empezar con un «Doctor, recordé que su hija se graduaba la semana pasada. ¿Qué tal fue todo?» Te saca por completo del montón de visitadores que solo van a hablar de su producto. Totalmente. Demuestra que la visita anterior no fue un trámite, que hubo una escucha real. Es que el otro día me contaba un consultor de otro sector, el financiero, que la clave para cerrar un gran contrato fue recordar, gracias a sus notas, que el cliente era un fanático del senderismo. No me digas. Y la conversación que rompió el hielo y generó confianza empezó hablando de rutas de montaña, no de fondos de inversión. El principio es idéntico. Usas la tecnología para almacenar detalles que te permiten una conexión más auténtica. Es brillante. Y estas herramientas como Trello o Camcard, que la menciona para escanear tarjetas y evitar acumular cartones, Que se pierden siempre. Son fantásticas para organizar la información. Pero el siguiente paso que propone es más ambicioso. Usar la tecnología no solo para organizar, sino para generar estrategia. Y ahí entra la inteligencia artificial. sí, y la presenta no como una amenaza, para nada, sino como un copiloto, un asistente personal que se encarga del trabajo pesado para que el visitador pueda centrarse en la interacción humana. Es una visión muy pragmática. La primera aplicación que propone es para la preparación de la visita. Usar herramientas como ChatGPT para hacer un roleplay. Una simulación. Eso es. El visitador puede darle una instrucción del tipo: actúa como un cardiólogo escéptico que cree que mi producto es demasiado caro. Voy a presentártelo, ponme todas las objeciones posibles. Esto es potentísimo. Te permite practicar la argumentación, anticipar las críticas, pulir las respuestas. Y lo puedes hacer en el coche, 5 minutos antes de la visita real. Entras a la consulta con una preparación y una confianza que antes requerirían horas de estudio o años de experiencia. Claro. Me parece una aplicación brillante. Pero ¿no existe el riesgo de sonar robótico? ¿De llegar con un discurso tan ensayado que pierda la espontaneidad? El riesgo existe si se utiliza mal, desde luego. El objetivo del roleplay no es memorizar un guión, sino interiorizar los argumentos y tener recursos para manejar las objeciones con naturalidad. Entiendo. Es como un actor que ensaña sus líneas. No lo hace para sonar como un robot, sino para que en el momento de la verdad, la emoción y la intención fluyan sin tener que pensar en las palabras exactas. La IA te da el mapa, pero el territorio lo tienes que recorrer tú. Es un buen matiz.
La segunda aplicación que describe es el análisis de literatura médica. El volumen de publicaciones científicas es inabarcable, tanto para médicos como para visitadores. Pedirle, extrae los 3 puntos clave de este estudio relevantes para un paciente geriátrico con polimedicación. Y en segundos, te transforma un documento denso en un mensaje claro, útil y adaptado. A ver, la ganancia en eficiencia es innegable. Pero de nuevo, no se corre el riesgo de que el visitador pierda su propia capacidad de análisis crítico, que se convierta en un mero repetidor de resúmenes generados por una máquina. Sin entender el estudio que hay detrás. Exacto. Ese es el debate fundamental sobre el uso de estas herramientas en cualquier profesión, ¿no? El autor lo plantea como un punto de partida, no de llegada. Vale. La IA te da el resumen, pero la responsabilidad del profesional es entenderlo, verificarlo si hace falta y sobre todo saber contextualizarlo en la conversación. Es una herramienta para filtrar la señal del ruido, pero el juicio final sigue siendo humano. Claro. Si delegas el pensamiento crítico, la herramienta se vuelve peligrosa. Pero si se usa para potenciarlo, es revolucionaria. Y la tercera aplicación es más operativa, la comunicación. Redactar correos de seguimiento. La IA te genera un borrador formal y cercano en segundos y te libera de una tarea que consume mucho tiempo. Y esa pregunta que has hecho sobre el riesgo de sonar robótico o de perder el juicio crítico es, en realidad, el núcleo de la última parte del documento. Claro, con tanta tecnología, tanta IA, es inevitable que surja la duda. ¿Estamos creando un ejército de visitadores robot ultra eficientes pero sin alma? Exacto. ¿Dónde queda la persona en toda esta ecuación? Pues la respuesta del autor es contundente. Toda la tecnología anterior tiene un único propósito: liberar tiempo. Y ese tiempo, que se gana, no es para hacer más visitas de baja calidad o para irse antes a casa. Es para reinvertirlo en lo que ninguna máquina puede hacer: profundizar la relación humana. El texto lo dice muy claro. Ninguna IA puede replicar la empatía, la escucha activa o la capacidad de leer el lenguaje no verbal de un médico que está estresado. La fórmula del éxito que propone es la suma de la calidez, que él considera muy latina, y la precisión digital. Es una simbiosis. La tecnología te ayuda a llegar a la puerta del médico de la forma más eficiente y con la información más relevante. Pero una vez que estás dentro, una vez que le miras a los ojos, la tecnología desaparece y lo único que cuenta es tu capacidad para conectar como ser humano. Para ilustrar este punto, pone el foco en una figura que a menudo se ignora pero que es crucial: el gatekeeper. La recepcionista, la secretaria, el asistente, la persona que controla el acceso al médico. El filtro. Quien tiene el poder de decidir si consigues 2 minutos con el doctor o si tienes que volver la semana que viene. Y tratar a esa persona como un obstáculo es el primer error estratégico. La propuesta no es manipular, sino usar la inteligencia emocional, reconocer su labor, interesarse por su día y, sobre todo, saludarla por su nombre. Algo tan básico, pero que, según el autor, se olvida constantemente. De hecho, el texto da un dato estadístico que a mí me ha parecido demoledor. ¿Cuál? Afirma que un visitador que se dirige a la recepcionista por su nombre tiene un 50% más de probabilidades de conseguir acceso al médico que uno que la ignora. Es una cifra brutal. Cuantifica el poder de un simple gesto de reconocimiento humano. La venta no empieza frente al médico, empieza al cruzar la puerta de la consulta. Entonces, si unimos todas las piezas del puzzle que nos presenta este documento, el mensaje es claro. El futuro de esta profesión no pasa por trabajar más horas, sino por trabajar con más inteligencia. Al final, lo que el documento revela es una paradoja fascinante, ¿no? Totalmente. Para ser más humano y conectar mejor en un entorno profesional saturado, el profesional del futuro necesita dominar herramientas que podrían parecer deshumanizadas, como la IA. La eficiencia que ganas con las máquinas es la moneda con la que compras el tiempo para la empatía, para la conversación de valor. Es una evolución de mensajero a consultor estratégico. Un cambio de rol absoluto. Sin duda. El mensaje final es de adaptación inteligente. El éxito ya no reside solo en tener don de gentes, sino en combinar ese don de gentes con una estrategia de datos, una optimización de procesos y un uso inteligente de las herramientas que tenemos al alcance. El análisis se centra en la figura del visitador médico, por la naturaleza del documento, pero esta fusión de tecnología para la eficiencia, estrategia para el enfoque y empatía para la conexión, ¿en qué otras profesiones tradicionales que dependen de la relación cara a cara podríamos ver una transformación similar en los próximos años?